Entonces, listo, ya está volviendo a grabar. Eh, Voy a compartirles otra vez mi pantalla. Espero que hayan hecho pues la actividad de preparación para esta clase. Y entonces vamos a arrancar ahora sí. Me confirman por favor que me escuchan y que pueden ver mi pantalla, que hay como una hoja cuadriculada que dice Introducción a la Cinemática 1D. Sí, Sí, profe, sí. profe. Listo. Hoy voy a cambiar, muchas gracias. Hoy voy a cambiar un poco lo de usar la presentación. Voy a tratar de hacerlo más bien escribiendo, como si estuviera escribiendo en un tablero, porque es algo muy resumido realmente y vamos a tratar de empezar a hacer como problemas y ejercicios. Entonces, arranquemos con la introducción a la cinemática. Esto porque es importante. Nosotros queremos en este curso entender cómo se mueven las cosas. Queremos ver, por ejemplo, las causas del cambio de esos movimientos y entonces queremos saber, queremos poder describir por qué cambia la posición, por qué cambia la velocidad, decir las aceleraciones y qué causa esas aceleraciones, que son las fuerzas. Y también otro punto de vista que tiene que ver con esto, que es las energías, porque uno puede ver como los movimientos de las cosas, lo puede ver como de dos maneras diferentes. Eso es muy normal que pase en física, que uno pueda como encontrar versiones alternativas, una complementa a la otra, no la reemplaza, y pues después vamos a meter rotaciones. Pero entonces, como ustedes se dan cuenta, digamos, el núcleo de todo es saber describir cómo se mueven las cosas. Y para saber describir cómo se mueven las cosas, pues tenemos que tener unas definiciones nosotros con las que vamos a trabajar. Entonces vamos a arrancar Profe, con la... ¿Sí? Dime. qué pena, una pregunta. Es que tenía dos preguntitas de Virtual Sabana. La primera es que no sé si es que por alguna razón terminé haciendo otro ejercicio, pero los dos ejercicios que tú pusiste ahí, pues no estaban en el que yo realicé, pero no sé si fue que fue un error mío No, no, o no no, no es, sé. no es un error tuyo ni tampoco mío. Es normal porque las preguntas que a ustedes les salen vienen escogidas aleatoriamente de un banco más grande que tengo y entonces a todos no les salen las mismas preguntas. Simplemente esas preguntas fueron como las más difíciles, pero en general a todo el mundo le fue muy bien, entonces las escogí simplemente como ejemplo para mostrarles cómo se hace una realimentación. Ah, bueno, perfecto. Ah, bueno, y la otra que pena es que no me dejaba hacer el otro intento. O sea, yo estaba revisando la plataforma y aparecía volver al curso, pero no aparecía como la opción de hacer otro intento, pero pues no sé cómo. No, lo que Eh, puede pasar es que tal vez si lo intentaste ah, y se cortó la conexión, ya lo dejó marcado como si ya hubiera ocurrido el intento o algo así. La gran mayoría hizo los dos intentos, entonces debe ser algo muy particular. Entonces tocará, pues yo podría, si quieres mándame un correo después y yo reviso si quedaron registrados dos intentos o no. Si quedaron registrados dos intentos, fue un problema de tu conexión. Si solo quedó uno, pues entonces sí tendremos que poner la queja con Virtual Sabana para ver qué pasó. ¿Listo? ok, listo, no hay problema. Listo, gracias. Perfecto, gracias por la pregunta. Bueno, entonces lo que queremos es describir cómo se mueven las cosas, ¿cierto? Y para describir cómo se mueven las cosas, lo más natural es poder decir dónde están. Esa es una pregunta filosófica muy fuerte, ¿no? ¿Dónde estoy? No solamente es decir estoy en este sitio, en esta coordenada, pero digamos que en este caso nosotros nos vamos a reducir a eso, a poder especificar dónde estoy específicamente. Entonces, por ejemplo, si yo digo eh, estoy en el cuarto, o estoy en un comedor, o estoy en una sala, o estoy en un salón, pues eso como que no es suficiente, ¿cierto? Para especificar específicamente mi posición. Digamos que si decimos, no, yo estoy en la universidad, allá en la sabana, yo estoy en la universidad. Mm, si ustedes se van a encontrar con alguien y ese alguien les dice, ya estoy en la universidad, ¿eso les sirve para encontrarse con ese alguien? ¿O qué necesitarían tener extra? Más detalles de dónde está. Como más precisión, ¿cierto? Más precisión, más detalle. O sea, si la universidad es grandísima, entonces, no, no, no. Estoy en el costado noroccidental. Bueno, eso redujo un poco, pero pues todavía sigue siendo difícil y además va a depender de cuál es el centro que se considera de la universidad. Entonces uno necesita más detalle. ¿En qué edificio? ¿En qué piso? ¿En qué salón? O sea, uno necesita como que ir reduciendo y al final cuando uno llega al salón incluso uno puede reducirlo específicamente a una coordenada en un punto. Entonces lo más importante es que nosotros tenemos que especificar, debemos especificar la posición y eso se especifica con un vector. Yo voy a utilizar el color azul. Vamos a utilizar R como vector posición. Yo simplemente le voy a poner la flechita porque pues, ponerse a hacer negrita y eso no tiene sentido.
Y en general, R va a tener 3 coordenadas X, Y y Z. O sea, si yo les digo a ustedes, mi posición es 1, por ejemplo, si yo les digo, miren, yo estoy, para que me encuentren, estoy en 1, menos 1,2.5. ¿Ustedes qué dirían? ¿Con eso ya es suficiente para que me encuentren? Sí, yo diría. Es un punto bien específico, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Ya es suficiente con eso? O sea, yo estoy seguro de que este valor que les di acá es mi coordenada en este momento. Pero ustedes me podrían encontrar, ¿o qué falta? ¿Qué información falta ahí? Yo diría que Depende si puede te estás faltar como moviendo. un nivel. Yo estoy quieto porque no puedo Ah, dictar la clase moviendo. En este momento estoy en esa coordenada de quieto. ¿Ustedes me pueden encontrar? Dependiendo del piso en el que se encuentre, ¿no? Depende del piso en donde me encuentro. Listo, muy buena pregunta. Entonces, supongamos que estamos en el primer piso. No estoy en el primer piso, pero supongamos que estoy en el primer piso. ¿Ya es suficiente para que me encuentren? Es más, si les digo que estoy en Bogotá, ¿es suficiente con esta coordenada para que me encuentren o qué falta? pues proponer el eje. Proponer el origen, ¿cierto? Proponer desde dónde estoy midiendo esto. Y además las unidades, porque es que una cosa es que esto sea metros y otra cosa es que sea kilómetros, ¿cierto? Entonces, hay dos cosas muy importantes que yo tengo que poner muy bien. Muchas gracias. Una, el origen de coordenadas. Y esto es de las diferencias más importantes que ustedes van a darse cuenta que tienen que aplicar ahora eh, en el análisis de estos problemas, comparado, por ejemplo, con cómo lo hacían uno en el colegio, porque es que resulta que uno como que en el colegio no era muy consciente del origen de coordenadas. Y el origen de coordenadas es supremamente importante porque es que, obviamente, dependiendo en donde yo esté, este valor específico va a cambiar, ¿cierto? Si yo lo mido respecto a una esquina del apartamento, puede ser que esos sean los valores apropiados. Entonces yo tendría que decirles, estos valores están medidos respecto a esta esquina, pero si los estoy midiendo respecto a una esquina de un salón, cambia completamente, porque ahora yo estoy en un salón. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, es muy, muy importante que ustedes especifiquen el origen de coordenadas. La mayoría de los problemas que nosotros vamos a hacer acá, que vamos a enfrentar y que vamos a resolver, y la mayoría de las dificultades resolviendo esos problemas surgen porque uno no especifica cuál es ese origen de coordenadas. Uno tiene que ser explícito y medir todos los cuerpos, todos los movimientos respecto al mismo origen. Si quieren, anoten eso. Siempre debo medir la posición de los cuerpos respecto al mismo origen. En un problema dado, siempre respecto al mismo origen. Eso les va a facilitar a ustedes un montón en la vida. ¿Listo? Entonces tiene que haber un sistema de coordenadas. Digamos que lo voy a pintar así. Vamos a decir que esto es como una visión tridimensional, ¿cierto? Entonces esto es X, esto es Y y esto es Z. Estoy pintando solamente los positivos, pero recordemos pues que todo esto también se extiende hacia lo negativo y este eje X está como saliendo de la hoja, ¿listo? Está saliendo hacia nosotros, saliendo de la pantalla. Entonces uno tiene que especificar esas tres coordenadas, simplemente lo que está diciendo es cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z, y ese es el vector posición, ¿ok? Entonces, de esa manera yo tengo especificado el movimiento en nuestro espacio normal euclidiano. Sí, euclidiano quiere decir que los ángulos aquí todos son rectos entre todos los ejes. Hay espacios donde eso no sucede. Ustedes van a enfrentar a esos espacios cuando estén haciendo integrales por allá en esferas y cosas raras, pues que obviamente no son espacios planos. Nosotros vamos a estar siempre manejando estos espacios planos. Bueno, entonces no olviden, ustedes siempre tienen que especificar respecto a qué. Entonces yo simplemente ahora sí pues puedo decir, respecto a este origen, tengo un vector, ¿cierto? Mi vector R, que tiene ciertas coordenadas X, Y y Z, ¿ok? Pero siempre tengo que especificar el origen respecto a qué lo estoy midiendo. Hay cosas, hay magnitudes, números, que no dependen del origen, pero hay otras cosas como las componentes de mi vector que sí dependen del origen. La norma de mi vector, eso que uno le enseña que es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, o sea, ¿cuánto mide el vector? Esa norma, la voy a llamar R sin flechita, esa norma no depende del origen de coordenadas. Pero
las posiciones específicas de mis vectores, ¿sí? Sí van a depender, depende desde donde yo las mira, pero la norma como tal no va a depender. Entonces, bueno, vamos teniendo en cuenta esto, digamos, y aquí mire que yo estoy haciendo coincidir el origen con el origen también de mi vector, eh, vamos a hacer una simplificación, y por eso es que a esto se le llama cinemática en 1D. Si nosotros trabajáramos todo el tiempo con el vector R, ¿en cuántas dimensiones estaremos trabajando? 3. En 3, ¿cierto? Pero nosotros realmente pues vamos a simplificar el problema a una dimensión. Entonces, por eso es que esto se le llama movimiento unidimensional y prácticamente todo se hace especificando solamente X. Eso quiere decir que Y y que Z no necesariamente valen cero, sino que simplemente son constantes, no cambian. Entonces, como no cambian, pues no importa. Pero ojo, porque digamos todo lo que vamos a escribir se puede generalizar a 3 dimensiones simplemente poniéndole aquí una flecha. Ya vamos a ver que eso es muy sencillo. Entonces, la naturaleza de un vector, del vector posición, de todas maneras se va a reflejar en movimiento unidimensional, en el sentido en que si hay cosas, por ejemplo, digamos, la componente X puede ser positiva o negativa, eso nos está diciendo algo, ¿sí? Si estamos a la izquierda o a la derecha. Si yo tengo una velocidad X, la componente en el eje X del vector velocidad, que sea positiva o que sea negativa, ya para nosotros significa algo, ¿cierto? Si es positiva va en una dirección, si es negativa va en la otra. Entonces, significan, los signos son importantes, no hay que ignorarlos. Igual la aceleración. Si es positiva, si es negativa, entonces eso quiere decir que va en la misma dirección del eje positivo o en la dirección contraria al eje positivo, y ese tipo de cosas. Entonces, recordemos que esos signos entonces tienen significado y vienen por la naturaleza vectorial de estas otras cantidades. Entonces, ya teniendo en cuenta este marco general y que ya nos redujimos a una dimensión, entonces ahora sí vamos a empezar a hacer la descripción de qué es posición, qué es velocidad, qué es desplazamiento y todo ese rollo, para poder empezar a aplicarlo, porque al final lo que necesitamos es aplicarlo, porque si yo me quedo aquí hablando de las definiciones formales, pues no vamos a avanzar. Eso toca es usarlas, ¿no? Como hemos visto. Entonces, antes de seguir, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿No? Listo, ustedes porfa, yo les sigo pidiendo el favor de que si ven por ahí ¿una qué? Una manita levantada, me avisan, que es que yo no la puedo ver, ¿listo? Entonces, vamos a arrancar. Entonces, hay varias definiciones que tenemos que seguir nosotros. Una es, vamos a hacer entonces como nuestra recta, vamos a medir todo en línea recta, pero ojo que esto es un engaño, no todo el movimiento unidimensional va en líneas rectas, pero no los quiero todavía meterle más cosas. Entonces teníamos, digamos, aquí 0, aquí el 1, aquí el 2, la recta real que ustedes conocen y les gusta tanto. Entonces, y entonces vamos a decir que una partícula, digamos, empezó aquí, en el tiempo t igual 0, y terminó, digamos, acá, en el tiempo t igual 2 segundos. Vamos a decir eso. Entonces, aquí surgen varias cantidades que nosotros vamos a empezar a definir. Una cosa es el desplazamiento. Desplazamiento lo vamos a llamar delta X. Siempre que ustedes vean ese triángulo, ese delta, es la magnitud final de lo que está a la derecha menos el valor inicial. Por ejemplo, si yo les pongo a ustedes delta M, eso quiere decir masa final menos masa inicial, ¿sí? O sea, este delta siempre quiere decir un cambio, ¿listo? Estamos hablando de notación. Entonces a esto se le llama desplazamiento. Ustedes de pronto van a escuchar unos bebecitos por ahí hablando y eso, es que yo tengo un niño y una niña. El niño tiene 4 años y la niña tiene 2 años. Entonces de pronto van a hacer ruido, pero pues espero que no les moleste, eso es normal. Pero como son chiquitos, a veces ellos son felices porque tienen con quién jugar y también con quién pelear, ¿no? Entonces a veces pelean y eso. Cualquier caso me dicen si no me están escuchando bien, pero creo que ahorita están hablando, pero creo, ¿los están escuchando o no? No, señor. No, profe, No, tranquilo. ¿No? Tranquilo. Ah, bueno, listo. En todo caso, pues eso también hace parte de la teletrabajo y todas estas cosas. Y además yo también les digo a ustedes tranquilos, o sea, si ustedes prenden el micrófono y por allá está llorando un niño, un perro, un perrijo, ¿sí? Lo que sea,
Tranquilos, eso es normal, o sea, esto hace parte de la naturaleza humana y yo antes utilizaba un software para cancelar el ruido de fondo y todo, pero eso hace parte de la naturaleza. Lo único que no me gusta que le suene es el reggaetón porque si no me ponen derechos de autor y yo ni siquiera escucho eso. De resto no hay ningún problema. Entonces, bueno, cierro el paréntesis. Entonces, como les decía, tenemos algo, una definición, es el cambio de posición, se llama el desplazamiento y esto es un vector. ¿Qué quiere decir que sea un vector? Que tiene un sentido y una magnitud, o una dirección y una magnitud. O sea que el signo importa, eso es lo que quiere decir, el signo importa. En este caso, ¿cuánto valdría nuestro desplazamiento? Entonces escribimos delta x sería el x final, que es menos 1, ¿cierto? Ese es el x final, no estoy colocando unidades por ahora, menos el x inicial, que es 1. Si ven que yo no me puedo olvidar de los signos, ¿no? Y esto nos da pues menos 2. ¿Qué quiere decir este 2? Pues que recorrió en total esas dos unidades. ¿Y qué quiere decir ese menos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué quiere decir ese menos? Que se movió a la izquierda. Que se mueve a la izquierda. Y eso depende muchísimo, muchísimo, muchísimo de yo que escogí como positivo. Entonces, por eso a veces es bueno señalar hacia dónde yo escojo lo positivo, hacia dónde yo escojo lo negativo. ¿Pero ustedes creen que siempre lo positivo tiene que estar a la derecha? No necesariamente también puede estar arriba, ¿no? También puede estar arriba, también puede estar abajo, puede estar como yo quiera. Entonces, imagínense que yo voy a inventarme otra línea acá y voy a decir que esto es positivo y esto es negativo. Yo soy un rebelde sin causa, ¿sí? ¿Cierto? Entonces la voy a hacer al revés y yo me invento mis propias palabras y aquí es más 1 y aquí es más 2. Entonces en este caso morado, ¿cuánto valdría el desplazamiento? A ver, delta x nos daría, el x final, ¿cuánto sería? ¿Qué valor tendría el x final? 2. Un más 1, no, el x final solito. Sí, ese es el resultado al que llegamos, ajá. Pero el x final solito, este punto, ¿qué coordenada tiene? Más 1, ¿cierto? Menos la posición inicial que es menos 1, que es esta, menos 1. Y eso nos va a dar 1 más 1, o sea, 2. Entonces, como ustedes pueden ver, miren que ahora nos dio como el mismo valor absoluto, ¿cierto? Pero cambió de signo. Entonces, si ven lo importante que es que ustedes muestren el sistema de coordenadas y hacia dónde las cosas son positivas o negativas, porque eso tiene significado. Porque eso es un vector. ¿Ok? Eso es un vector. Y hay algo relacionado a este vector desplazamiento que se llama la distancia. Recorrida, ¿cuál era el azul que estaba usando? La distancia recorrida la vamos a llamar d, simplemente es cuánta distancia recorrí en total. Y ese sí es un número. Ese es un número. ¿Y cuánto sería la distancia recorrida acá? ¿Ustedes qué dicen? En este problema. No es lo mismo que el desplazamiento, pero en valor absoluto. Casi es el mismo que desplazamiento, pero en valor absoluto. Entonces, en este caso, como no hubo un movimiento muy complejo, en este caso es lo mismo en valor absoluto, entonces nos daría 2. Pero ¿por qué yo digo casi? ¿Sí? ¿Por qué digo casi? Porque ahora les voy a poner un tercer intervalo y voy a decir esto, que esa partícula primero estaba en t igual 0, estaba ahí en el 1, se movió hacia la izquierda, en t igual 2 llegó hasta menos 1, y luego se devolvió, y esto es en t igual a 3 segundos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer otra vez el ejercicio de cuánto sería el desplazamiento total, delta x total, ¿sí? Ahora el x final no es en 2 segundos, sino en 3, ¿cierto? Eso es lo que estamos buscando como el total. Entonces, ¿cuánto sería el desplazamiento total? Ayúdenme a escribir. ¿Cuánto sería el x final? O sea, el x en 3 menos el x en 0, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando. T igual 3, miren que el subíndice es como el tiempo. Entonces, ¿cuánto vale x en 3? La posición en 3 segundos. En 0, el eje rojo. 0 menos la posición en t igual 0, ¿cuánto vale? 1, 1. O sea que esto nos daría menos 1. ¿Y la distancia recorrida cuánto sería? 3, ¿no? Sería 3.
O sea, miren que ya no es el valor absoluto de menos 1. Primero nuestro cuerpo hizo esto, miren, hasta acá. ¿Cuánto recorrió ahí? 2 unidades de distancia y luego se devolvió. O sea que en total, ¿cuántas unidades recorrió? 3. Entonces, si ven que no siempre la distancia es el valor absoluto del desplazamiento, ¿queda eso claro? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, hemos apenas hablado de dos cosas. El desplazamiento, que es un vector, y la distancia, que es un número. Están relacionados, pero hay que tener cuidado. Si las cosas se devuelven, perdimos. El desplazamiento no es el valor absoluto. Toca medir, ir allá, entender el movimiento y sacar la distancia, no como valor absoluto del desplazamiento, sino pues medirla y ver cuánto es. Entonces la distancia es simplemente la distancia recorrida. El desplazamiento es el cambio de posición y es un vector. Ahora bien, lo que sigue naturalmente es decir, ¿y qué tan rápido lo estoy haciendo? ¿Qué tan rápido estoy cambiando? Entonces uno ahora lo que dice es, bueno, ¿qué pasa si yo lo que digo es, no solamente me interesa cuánto fue lo que me moví, sino cuánto me demoré moviéndome así, este cociente? ¿Y alguien me puede decir esto cómo se llama? Velocidad. 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 Ahora bien, una cosa, ¿la velocidad será un vector? ¿Ustedes qué creen? Sí. La velocidad es un vector porque pues uno especifica no solamente cuánto vale, sino hacia dónde va, ¿cierto? Entonces la velocidad es un vector y además esta que estamos escribiendo de esta forma se llama velocidad media. ¿Ok? Entonces en este caso la velocidad media sería coger, en este ejemplo, nuestra velocidad media sería coger el vector desplazamiento que nos dio -1, ¿cierto? Ya estamos tomando con 3 segundos. Dividido entre los 3 segundos. Digamos que estos son metros. Entonces, -1 metro sobre 3 segundos. Entonces, ¿cuánto nos dio esto? Nos dio -1/3 de metro sobre segundo, o sea, -0.33 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué quiere decir ese menos? Que está, o sea, que cada vez más lento, preciso. Casi. El menos en una aceleración sí implica lo que dijiste, que cada vez más lento, pero el menos en esta velocidad quiere decir simplemente que se está moviendo de forma neta hacia la izquierda. Porque mira, pues que él arrancó acá y al final terminó acá. O sea que de forma neta él se movió a la izquierda respecto a donde arrancó. ¿Listo? Entonces el vector de velocidad pues está apuntando hacia la izquierda y por eso es que nos da ese signo menos. ¿Está bien? Y ahorita vamos a ver lo que tú dijiste de que se mueva un poco más lento, pero eso es con la aceleración. Porque un poco más lento quiere decir es que la velocidad va disminuyendo en magnitud. Bueno, pero entonces ¿ustedes qué creen? ¿Será que esta velocidad media es la velocidad a la que, a la que este cuerpo se movió en todo el tiempo? ¿Siempre se estuvo moviendo a -0.33? No. ¿No es cierto? Si uno hiciera una gráfica, oh, si yo hiciera una gráfica de la posición, aunque esto puede ser también negativo, en función del tiempo, vamos a hacerlo así con amarillo. Si yo hiciera una gráfica en t igual 0, vamos a decir que esto es, no se ve nada. Vamos a decir que esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es -1, esto es -2, ¿listo? Entonces, a ver, de nuevo, si yo hiciera una gráfica de cómo es el movimiento de este cuerpo en función del tiempo, yo diría, en t igual 0 está en este punto. Ah, no, mentiras. En t igual 0, ¿dónde está? En 1. En 1, ¿cierto? Entonces yo pintaría esto. Esta es la posición en t igual 0. En t igual 0 está en 1. En t igual 2, ¿dónde está? -1. En t igual 2 está en -1. Pero voy a ser consistente que estoy cambiando los colores mucho. Entonces vamos a decir que esto es 1. Ay, no, hasta 3.
Vamos a decir que esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Listo. Ahora sí, en t igual que 2 está en menos 1. Entonces en t igual 2 está acá, ¿cierto? Nosotros no sabemos, miren que nosotros no sabemos si se movió ahí en línea recta, o sea, hay un montón de formas de unir esos puntos, ¿no? Ustedes podrían, infinitas formas, pueden unirlos así con línea recta, pueden unirlos así, pueden unirlos así. No tenemos información absolutamente de cuál fue la forma en la que se movía en ese intervalo, ¿listo? Solamente tenemos los puntos. Bueno, y en t igual 3, ¿dónde está? 0. En 0. Entonces, en t igual 3, la coordenada vale 0. Bien, entonces ustedes dirían que ese cuerpo siempre se movió como a la misma velocidad. No necesariamente. ¿No, cierto? No hay forma, o sea, realmente al final cuando nosotros sacamos la velocidad promedio solamente estamos teniendo en cuenta este punto y este punto y estamos suponiendo que como que se movió así. Y por eso, miren que por eso nos está dando negativa, si ven que está, nos está, ya les digo la interpretación geométrica, pero nos está dando negativa y constante, pero es porque estamos olvidándonos de ese punto intermedio. Pero realmente lo que sucedió, uno podría pensar que si en cada intervalo la velocidad es constante, realmente lo que pasó fue que le dio esto y luego le dio así. Cuando uno utiliza la velocidad media, uno está sacando un promedio, uno se está olvidando, básicamente, de qué pasó de los detalles en cada instante de tiempo, ¿sí? Eso es de lo que uno se está olvidando. Entonces, esa línea morada es la velocidad media, nos da negativa, pero si ustedes van a esta gráfica, miren que el eje vertical de esta gráfica es X y el eje horizontal de esta gráfica es T. Si ustedes tuvieran una línea recta acá, la estoy inventando, si ustedes sacaran este delta X sobre este delta T, ¿qué interpretación geométrica tiene eso? ¿Alguien se acuerda o la identifica? Para esta línea recta que yo pinté acá, ¿qué interpretación geométrica puede tener ese delta X sobre delta T? Tangente. La tangente, ¿cierto? La pendiente, ¿sí? La tangente, la pendiente. O sea, la tangente o la pendiente, la recta tangente, ¿cierto? Entonces, ¿la velocidad qué será entonces? La pendiente. La pendiente. Entonces, la velocidad es una pendiente y cuando sacamos la velocidad media, pues estamos sacando una pendiente promedio, una pendiente media, ¿sí? Pero resulta que si yo quiero la velocidad en cada instante de tiempo, lo que debo hacer es ir a esa definición. Hago que el límite, cuando delta t tiende a 0, de delta x sobre delta t, se va a llamar la velocidad instantánea. Y esta velocidad instantánea pues va a ser simplemente la derivada de x de t. Ya esto se le llama velocidad instantánea. Entonces, cuando ustedes puedan derivar, ustedes pueden calcular la velocidad instantánea. ¿Ustedes creen que en este caso, en este ejemplo que hemos estado trabajando, podemos derivar? O sea, podemos hacer que delta t valga 0. Tenemos datos para hacer que delta t valga. Mejor dicho, porque esa es una pregunta complicada. O sea, cuando decimos delta t valga 0, necesitamos casi que infinitos datos, porque estamos queriendo que los intervalos entre los datos pues tiendan a 0, ¿cierto? La separación entre ellos. Entonces, esta definición de la derivada solamente la podemos aplicar cuando, por ejemplo, nos digan, no, es que x de t es igual a 5 por t al cuadrado más 2. Ahí sí podemos derivar, ¿cierto? Podemos sacar la velocidad instantánea en x, pues va a ser la derivada de x respecto al tiempo y nos va a dar 10 por t. Pero en este caso que nosotros tenemos acá, que es discreto, en donde tenemos apenas pues el valor inicial, luego otro valor, pues no podemos sacar derivadas, no hay cómo derivar eso. Entonces simplemente lo que hacemos es estimar la pendiente utilizando la definición de la velocidad promedio, la pendiente promedio. Pero aquí es muy importante entonces que tengamos en cuenta también eso. Si yo hago una gráfica de x en función del tiempo, la derivada es la velocidad. No hay que olvidarse esa interpretación porque ustedes muchas veces van a tener, son como figuras y de allá van a poder extraer información. ¿Listos? Y bueno, no sé, ¿ustedes ya están viendo cálculo integral? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y les gusta integrar?
más o menos. Más o menos. Entonces, si ustedes tienen ¿qué relación hay entre la derivada y la integral? ¿Alguien sabe que hay una relación entre esos dos operadores o no? Profe, no son como los, por decir así, los contrarios. O sea, es como un ¿Cómo? procedimiento. Como, Sí, sí, los inversos. Ujú, muy bien. Entonces, si yo estoy diciendo que la velocidad instantánea, que a veces se le quita ese simplemente v, es igual a dx de t, esto implica entonces que la posición es la integral de la velocidad respecto al tiempo. Pero ustedes no saben integrar, pero ustedes sí saben sumar áreas. Eso quiere decir, lo que quiere decir acá esto es que si yo hago una gráfica de velocidad en función del tiempo, y digamos que la gráfica me dio una cosa así, digamos que la velocidad va cambiando así, y yo quiero sacar la posición en el tiempo final, ¿ustedes qué harían? Les tocaría integrar, pero si yo les di fue la figura, ¿ustedes qué harían para responder esa pregunta? ¿Cuánto es la posición final? Sacar el área del triángulo. Sacar el área, muy bien, porque es que geométricamente la interpretación de nuestra integral es un área. Entonces miren que ustedes, aunque no sepan integrar, pues ustedes sí pueden sacar como el área de esas cosas fáciles, ¿cierto? Entonces el área de este triángulo sería base por altura sobre 2. Entonces es muy importante también no olvidar esas relaciones. Cuando tengamos una gráfica de X en función del tiempo, la pendiente es la velocidad. Cuando tengamos una gráfica de velocidad en función del tiempo, el área es la posición. Eso es para que ustedes vean que de todas maneras ese cálculo que están viendo, que vieron diferencial y que están viendo integral, no se pierde. O sea, todo eso tiene aplicaciones acá. Entonces, bueno, volvamos a resumir un poco. Tenemos velocidad media, simplemente escoger el desplazamiento total sobre el tiempo total. Y también es un vector. O la velocidad instantánea, que es con las derivadas, y también es un vector. Sí, la velocidad siempre es un vector. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, ya vimos, entonces, vamos a escribirlo acá porque recuerden que la repetición es la clave del aprendizaje. Entonces, tenemos delta X de B prom B ins igual a de X de T. Esta es igual a delta X sobre delta T. Ayúdenme. ¿Qué es esto? Delta X, ¿qué es eso? Desplazamiento. Desplazamiento. ¿Es un vector o no es un vector? Sí. O sea, ¿qué Sí. importa? Sí. Vector. ¿Qué es esto? La Distancia. D. Distancia. Distancia. ¿Es que es un Distancia. vector o un número? Número. Número. ¿Puede ser negativo? No. No. Número mayor que 0, ¿cierto? Mayor o igual. Listo. Esto es velocidad promedio, es un vector. Pero miren que simplemente la velocidad surge en cuanto a medir los cambios en posición, ¿cierto? Si yo cambio mi posición, tuve que tomarme cierto tiempo. Entonces, simplemente teniendo en cuenta ese concepto de cambio, pues aparece la definición de velocidad. ¿Qué faltaría que cambiara? Ya pusimos a cambiar la posición. ¿Qué más puede cambiar? La velocidad. La velocidad, ¿cierto? Entonces también podríamos ir más allá y decir, bueno, ahora yo quiero que cambie la velocidad respecto al tiempo. ¿Y a esto cómo se le llama? Aceleración. Aceleración. Aceleración, muy bien. La aceleración, que también es un vector, y por lo tanto su signo importa. ¿Y por qué va a importar el signo? Entonces aquí ya viene lo que decía antes alguno de ustedes, y es porque la aceleración es la que va a decirnos si nos vamos a mover un poco más rápido, un poco más lento, o si vamos a cambiar el giro de nuestro carro. Entonces tenemos varias situaciones. Vamos a decir que este es, a ver, imagínense bastante que esto es un Ferrari, ¿listo? Cada uno de esos rectángulos. Vamos a decir que en todos los casos, vamos a decir, a ver, esto tiene una velocidad que va para allá. No sé por qué pinté 3 ahora. Tengo una velocidad, bueno, listo, sí.
tengo una velocidad que va para allá. Y voy a pintar 3 casos de aceleración. Vamos a pintar un caso en que la aceleración como vector, ¿sí? Pero bueno, esa es la componente unidimensional. La aceleración va para allá. Voy a pintar otro caso en donde la aceleración va para acá. Voy a pintar un caso en donde la aceleración va así. Tercer caso. Entonces, en el primer caso, ¿cuál es el efecto de esa aceleración? ¿Frenar ese carro o hacerlo que ande más rápido en la misma dirección? Que ande más rápido. Anda más rápido en esta misma dirección, ¿cierto? ¿Cuál será en el segundo caso? Vamos a hacer este el 1, el 2 y el 3. ¿Cuál será el efecto en el segundo caso? Lo frena y en el tercero cambia de dirección. Muy bien. Entonces, en este caso lo frena, o sea que la magnitud de la velocidad disminuye en el tiempo. Entonces, hay aceleraciones que son positivas, hay aceleraciones que son negativas, pero lo que importa para su efecto es su relación con la velocidad. O sea, una aceleración negativa no necesariamente está frenando, porque si la velocidad va para la izquierda, por ejemplo, si tengo un caso de una velocidad así y tengo una aceleración también así, ¿lo está frenando? No, profe. No lo está frenando, lo está acelerando hacia la izquierda, pero lo está acelerando. Entonces, pilas, tampoco caer en la trampa de que la aceleración negativa siempre frena. No, no, no. Esas vainas que uno se aprende, esas reglas y raras, eso no es verdad. La aceleración frena o acelera dependiendo de su relación con la dirección de la velocidad. Y en el tercer caso, lo que decía su compañero es completamente cierto. Miren que esta aceleración no está actuando en la dirección de la velocidad, sino que está perpendicular. Y entonces en este caso lo que va a hacer es que nuestro carrito va a girar un poco, ¿sí? O sea que estamos cambiando la velocidad. Entonces, esto para que se los muestro, eso es lo que viene cuando miremos movimiento circular, pero lo que quiero es que les quede claro que un vector no solamente cambia porque cambia su magnitud, sino también cambia porque cambia su dirección. Y eso también tiene que ver, por ejemplo, con... Ustedes saben que, por ejemplo, la luz, digamos, cuando uno la representa en fotones, en las partículas fotones, la luz, esos fotones no tienen masa. Y entonces por aquí está el Sol, ¿sí? Todo grandote. Y digamos que viene un rayo de luz desde una estrella. Voy a exagerar muchísimo esto. Viene un rayo de luz por acá, una estrella que está por acá, ta, 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 ta. No, más bien, hagámoslo así. Este rayo de luz, digamos que viene de esa estrella hacia así, y resulta que por la atracción gravitacional, eso se curva un poco. Entonces nosotros digamos que esta es la Tierra, entonces nosotros pensamos que la estrella está por acá. Estoy exagerando muchísimo porque este ángulo no es tan grande. Entonces uno piensa aparentemente que la estrella está acá, es como un espejismo, ¿sí? Pero si la luz no tiene masa, ¿por qué la afectó el Sol? ¿Hubo una fuerza o no hubo una fuerza? ¿Hubo una aceleración? ¿No hubo aceleración? Después vamos a hablar un poquito de eso porque esto no lo vamos a ver en este curso, que es la curvatura ahí. Pero resulta que si hay una aceleración simplemente por el hecho de que la velocidad de la partícula, bueno, esta es la velocidad de la luz, c, cambió de dirección. La magnitud de la velocidad de la luz en el espacio, en el vacío, no cambia, la magnitud, pero el vector velocidad sí puede cambiar de dirección. O sea que este es un vector que sí está acelerado, pero ojo, yo lo que quiero es que ustedes no se queden con que la aceleración implica que sube o baja la velocidad, no, la rapidez, mejor dicho, no es cierto. La aceleración no solamente implica que cambie a qué velocidad, a qué rápido me estoy moviendo, la aceleración también cambia la dirección. Imagínense a alguien dando vueltas en una glorieta a 30 kilómetros por hora. Entonces, si la persona va girando en esa glorieta de esta forma, su velocidad va en esta dirección acá, en esta dirección acá, en esta dirección acá, siempre es tangente, ¿sí? Esa es su velocidad. Siempre a 30 kilómetros por hora, la rapidez siempre es la misma. ¿Usted diría que ese movimiento está acelerado? No. Eso es lo que uno piensa, ¿no? Porque uno dice, si va siempre a 30 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora, no está acelerado. Y la respuesta realmente es sí, sí está acelerado. No está acelerado cambiando su magnitud de velocidad, pero sí está cambiando la dirección. ¿Está bien? Entonces, pilas, porque ese es otro detallito que a veces uno no tiene claro. Entonces, la aceleración A cambia la magnitud y o la dirección. Nosotros vamos a concentrar ahorita solamente en cambiar la magnitud porque estamos en una sola dimensión. Por mucho lo va a invertir. Va a ir hacia la izquierda o hacia la derecha, pero no más. Cuando hablemos de movimiento circular, vamos a tener en cuenta el cambio de dirección y no necesariamente de magnitud.
Entonces no olviden eso, por favor. La aceleración cambia la velocidad tanto en magnitud como en dirección, ambos al tiempo, solo uno de ellos. Entonces la aceleración, otra vez, tenemos una aceleración promedio, delta v sobre delta t, y tenemos también una aceleración instantánea, esa es prom, aceleración instantánea que sería dv dt. Dv dt solamente lo hacemos cuando podamos hacer las derivadas. De nuevo volvamos al ejemplo de antes, 5t al cuadrado más 2. Entonces teníamos x en función del tiempo era 5 por t al cuadrado más 2. Entonces de acá yo puedo sacar la velocidad en cada instante de tiempo. v de t igual a dx de t, la instantánea, igual a 10 por t. Y de hecho yo acá también podría sacar la aceleración en función del tiempo, que será simplemente derivar y nos daría 10. ¿Cierto? Metros sobre segundo cuadrado o lo que sea. Entonces, esto es para que ustedes observen que cuando uno habla de instantáneas, pues tiene que derivar. Y pues para eso tenemos que tener como una función matemática. Si no tenemos esas funciones matemáticas y lo que nos dan son como gráficas, entonces tenemos que sacar las aceleraciones promedio. Entonces, si aquí yo tengo una gráfica de velocidad en función del tiempo, esta pendiente, ¿cómo se llama? Sería delta V sobre delta T. ¿Cómo se llama? ¿La qué, perdón? Aceleración. La aceleración. Y si yo hiciera más bien una gráfica de aceleración en función del tiempo, y digamos que me grafican que la aceleración es constante, así, ¿cómo sacaríamos la velocidad? ¿Qué se les ocurre? Recordemos que El área bajo la curva. está. Y acá tenemos que aceleración es dv de t, o sea que la velocidad es la integral de la aceleración, o sea, área. Ojo porque los matemáticos de pronto se molestan, pero el área puede ser negativa. Podemos tener un signo, simplemente si nuestra aceleración es negativa. ¿Listo? Y eso nos implica una velocidad negativa, eso no tiene nada. Entonces el área, entonces requerimos simplemente el área de este rectángulo y eso nos daría, esta área es la velocidad en ese punto final, acá. V en ese tiempo. Y entonces al final tenemos todas estas cosas. Tenemos entonces en resumen básicamente, tenemos posición, que es una componente del vector, cambio de la posición, que es x final menos x inicial, tenemos desplazamiento, bueno, perdón, distancia recorrida, tenemos velocidad promedio, que es delta x sobre delta t, aquí entra el tiempo, hay una discusión filosófica si el tiempo existe o no existe, tenemos velocidad instantánea, que es de x de t, tenemos aceleración promedio, que es el cambio de la velocidad respecto al tiempo, de nuevo es un promedio porque si ven que estamos tomando como intervalos grandes, y aceleración instantánea, que es dv de t, y hay unas interpretaciones aquí geométricas, entonces yo tengo una gráfica de x en función del tiempo, y digamos que me da así, la pendiente es la velocidad. Y si yo tengo una gráfica de velocidad en función del tiempo, el área es la posición. De la misma forma acá, si tenemos una gráfica de velocidad en función del tiempo, la pendiente, la pendiente es igual a ¿qué? A la aceleración, ¿cierto? Y si tenemos una gráfica de aceleración, vamos a hacer la negativa si quieren, en función del tiempo, tan, esta área es velocidad. ¿Ok? Entonces ese es el resumen y esa es nuestra descripción del movimiento. Entonces ahora ya yendo realmente a los casos típicos, hacemos un ejemplo. Imagínense problema típico, ¿no? Que hay un auto A, se mueve
a 30 kilómetros por hora. Auto B se mueve a 40 kilómetros por hora. Auto B arranca, no sé, 20 segundos después de auto A. La pregunta, ¿cuándo? Y ojo porque cuándo quiere decir en qué tiempo. O la otra pregunta equivalente es ¿dónde? O sea, ¿en qué X? Esas dos preguntas son equivalentes y uno tiene que tener muy claro qué le están preguntando. ¿Cuándo o dónde se encuentran? Obviamente el B lo va a alcanzar porque va a una mayor velocidad, ¿cierto? Puede ser que yo me equivoque y pusiera aquí al revés los valores y nunca lo alcance. Entonces también hay que tener en cuenta, uno tiene que analizar un poco antes de ponerse a hacer las ecuaciones, porque si ustedes no analizan eso, yo les hubiera aquí puesto, por ejemplo, 20 kilómetros por hora, no les da nada y se confunden y les dan ecuaciones 0 igual a 0, 1 igual a 1, o peor aún, 1 igual a 0, siendo que no tiene sentido el problema. Entonces está la pregunta típica, ¿cuándo y dónde se encuentran? Y para resolver ese problema, ustedes lo que tienen que hacer es un diagrama de ese problema, ¿sí? Entonces digamos que yo puedo decir, este es como mi eje, todo el mundo va a arrancar desde acá, ¿ok? Entonces yo puedo decir, no, cuando han pasado 20 segundos, digamos, el carro A va por acá. O sea que hay una distancia inicial, X sub 0 del carro A, que tiene que ver con los 20 segundos. En esos 20 segundos, ¿cuánta distancia recorrió a esta velocidad? Y desde acá yo voy a empezar a medir todo. Entonces, yo lo que digo es, el carro B tiene una posición, entonces empiezo a escribir. Como él arranca desde el origen, todos van a arrancar, el carro va a arrancar, el B va a arrancar aquí en el origen, es el X del B, mientras el X inicial del A pues es más corridito porque él tiene una ventaja. Entonces el X del B es su posición inicial respecto a mi eje, que es 0, más la velocidad de mi cuerpo, que es la velocidad de B, por el tiempo. La posición del A, ¿cuánto es? Y aquí está la clave. La posición del A, si yo le pongo 0 aquí, más velocidad de A por tiempo, cometí un grave error, porque le puse que su posición inicial era 0, pero no es cierto porque él arrancó con ventaja. O sea, aquí es donde ustedes deben tener cuidado. Simplemente le ponen aquí que esto es una posición inicial de A. Y ahora resolver el problema es súper fácil, porque cuando ellos se encuentran, estos dos son iguales. Entonces simplemente igualan las dos ecuaciones, o igualan los dos tiempos, y ya pueden resolver su problema. Pero la clave fue haber puesto esta parte inicial. Paramos acá. Vamos a seguir haciendo después ejemplos y ejemplos y ejemplos. Hoy lo importante era que quedaran claros estas distinciones. ¿Listo? Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, entonces me la pueden enviar porque ya se acabó la clase. O me la pueden hacer si quieren, pero los demás se pueden desconectar ya. Nos Yo, vemos profe, tengo, entonces. Vale, yo tengo profesor, una muchas gracias. pregunta sobre Virtual Sabana. Señor. Es que me quedé con la duda. A mí me tocó un ejercicio que era con lo del cuaderno, que era lo de los centímetros, pulgadas y las de unidades que dan específicas de como un cuaderno. Ajá. ¿Y qué pasa? Que quería preguntar sobre las cifras significativas. En algún momento uno tenía que hacer la conversión de 6 y en ese momento todo quedaba con una cifra, ¿verdad? Sí, o sea, si tú tienes, digamos, cifras, tienes que tener tres cifras significativas. Si te da un entero, 6, pues tú le pones 6.00. Y ahí tienes tus tres cifras significativas. No, pero a lo que me refiero es que en una de las conversiones, no sé, era 12 de algo, son 6. Entonces, pues al multiplicar por ese 6, yo asumí que uno tenía que trabajar con una cifra significativa. Normalmente cuando te pongan números enteros, aunque sea un 6, realmente tú tienes infinitas cifras significativas para esas constantes, ¿sí? Porque el número 2, digamos, no es que... Okay. Recuerda que las cifras significativas son como cuánta información tengo yo. Y con el número 2, tú estás con la certeza absoluta de que eso no es 2 con un error en el 2, sino que eso es 2. Exactamente, entonces eso sería 2.00000. ¿Listo? Entonces, digamos que tú puedes manipular las cifras significativas hasta el final con los otros operandos, con las otras cantidades, pero las constantes como tal, si te ponen un 3, un 6, un 2, pues uno las asume que tienen infinita precisión cuando son números enteros. Vale. Vale.
Gracias Listo, por la gracias. Listo, de nada. Entonces, chicos, que estén muy bien. Gracias, profe. Chao. Chao, que estén bien. Hasta pronto. Nos vemos el Chao, miércoles. profe. Chao, profe.